Durante toda la semana estuvimos muy pendientes de lo que estaba pasando en la zona de Los Muermos con la búsqueda de Paulina, esta joven de 17 años que salió a arrear unos bueyes y desapareció. Finalmente, la tarde del sábado la encontraron lamentablemente sin vida y esto abrió una serie de preguntas que todavía no se aclaran. Vamos a la nota y comentamos. Una búsqueda sin descanso. El camino que lleva al pozo, al cual estaban buscando a Paulina. Una madre que solo quería encontrar a su hija. Yo quiero que ellos no se rindan hasta que aparezca mi hija. Eso le pido yo a los vecinos, que me apoyen. Hasta que, ojalá que ellos no se rindan. Le pido a ellos, a los vecinos que ellos conocen el campo, no se rindan. Finalmente, y a solo 200 metros de la última vez que fue vista la joven, todo llegaba a su fin. Hoy día fue encontrado el cuerpo de Paulina Barría, la joven que llevaba aproximadamente una semana desaparecida en el sector de Estaquilla, en Los Muermos. Hagamos un poco de historia. Paulina Soto Barría, de 17 años, desapareció el viernes 30 de octubre en las cercanías de su casa, en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos, localidad rural cercana a Puerto Montt, que durante varios días sus vecinos, bomberos y la policía recorrían cada sector para dar con la ubicación de la joven. Yo digo, mi hijita, me hace falta un vacío en mi corazón, un pedazo que le sacaron de mi corazón. Ha sido muy difícil. Pasan los días, pasan las horas, pasan todo, llega la noche, nada, de nada. Yo lo más difícil es que la echo de menos, que la quería mucho. Entonces eso para mí es grande, porque la tenía como una hija. Sin embargo, nada pasaba. La hipótesis de que algo malo le hubiera ocurrido era cada vez mayor. Ella salió junto a su abuelastro a buscar una yunta de bueyes. Ese fue el último momento en que se le vio el rastro. Después, todo era un completo enigma. Nosotros somos unas personas humildes, no tenemos riqueza, no puede decir que tenemos unas brutas mansiones. Somos pobres, somos humildes, con mi propio trabajo los mantenemos y con el esfuerzo lo íbamos a estudiar, lo íbamos a sacar adelante. Pero ¿por qué? No sé por qué lo hicieron esto. No sé, no entiendo. Pasaban los días y nada. Un amplio equipo desplegado en varios kilómetros cuadrados para dar con el paradero de Paulina llegó finalmente a que este fin de semana esa búsqueda llegara a su fin. Increíblemente, a solo 200 metros del lugar en que fue avistada, bomberos encontraba el cuerpo sin vida de la joven. Fue encontrada por bomberos en el contexto de una intensa búsqueda donde participaron distintas instituciones, principalmente carabineros, la Armada, bomberos y además los vecinos del sector, que cooperaron mucho, más de 200, 300 personas todos los días en la búsqueda. Según los primeros antecedentes, Paulina fue hallada con su teléfono celular. Preliminarmente no habría heridas atribuibles a terceras personas. Por ende, la hipótesis que toma más fuerza sería la de un suicidio. Lamentablemente hoy día fue encontrada sin vida, pendiendo de un vínculo. Se hizo el examen del cuerpo y en principio sería una muerte de tipo suicida. De todas maneras, mañana se realizará la autopsia para confirmar la real causa de muerte. Los resultados de la autopsia fueron entregados hoy. Según el Servicio Médico Legal, la causa de muerte habría sido un suicidio. Triste final para Paulina Soto Barría, que volcó a una comunidad completa en su búsqueda. Hoy es tristemente despedida y con una interrogante que tal vez nunca logremos saber. Primero que todo, nuestras más sinceras condolencias a la familia de Paulina Soto, a su abuela, a su madre, a su abuelastro, a todos quienes la conocieron. Y la verdad, qué bueno que el fiscal hizo un trabajo tan detallado y tan respetuoso a la hora de entregar los antecedentes, porque es un caso muy triste. El tema es que ahora la investigación da un vuelco y entra en una nueva etapa. Por la posición y por lo que describía el fiscal en la nota, Paulina se habría quitado la vida. Personalmente creo que cuando alguien toma una decisión de esas características siempre hay un porqué.
y ese por qué también creo que tiene que ser parte de la investigación. Carlos Gutiérrez, tú estás con nosotros también en esta transmisión. No sé qué sensaciones o qué arista investigativa para ti es la más relevante en estos momentos, toda vez que Paulina haya sido encontrada. Sí, de acuerdo a lo que informa el Servicio Médico Legal el día de hoy, y ya lo había mencionado el fiscal previamente, se confirma el suicidio, lamentablemente, de acuerdo a las pericias que se hicieron en esa institución. Es una situación lamentable porque Paulina era una joven de 17 años. Hay que empezar a analizar, obviamente, y tal como tú lo decías, ya cambia esto bruscamente de la desaparición al suicidio propiamente tal, y necesitamos o necesita ya la familia y el Ministerio Público el saber el por qué comete este acto, por qué se quita la vida, porque de acuerdo a la información que nos daban su abuela, su abuelastro, ellos nos manifestaban que ella no tenía ningún problema, o eso es lo que dejaba ver hacia ellos como familia directa. Entonces ahí seguramente hay que entrar a ver qué es lo que pasaba en su teléfono celular, a lo mejor en cuadernos, con amigos más cercanos, al parecer, u otros antecedentes que pueden a lo mejor darnos luces del por qué cometió esto. Sin duda una decisión dolorosa, Carlos, pero estamos revisando imágenes del lugar en donde fue encontrada Paulina, y la duda que tienen muchos es que en algún momento hubo hasta 400 personas buscando en toda esta área, al menos 15 hectáreas. Y se ha dicho por parte de las autoridades, e incluso el mismo alcalde, González, de la localidad allá... de Los Muermos, que se buscó mucho y se pasó por esa zona. Entonces esa es la duda que tienen muchas personas. ¿Por qué no se le encontró antes de los 9 días en que finalmente pasaron para poder hallarla? ¿Cómo poder dar una respuesta satisfactoria ante esa consulta, Carlos? Ese es otro punto que es muy importante también dilucidar quién es la persona o los grupos de personas que pasaron supuestamente por ese lugar. ¿Por qué los bomberos afortunadamente pasan nuevamente por un lugar que se suponía que ya había sido revisado, muy cercano de su domicilio? Y es un patrón que se va repitiendo en muchas investigaciones, y lo hemos conversado varias veces en el programa, que acá seguramente hay una falta de metodología o falta de académica o de enseñanza para las instituciones, en este caso, que tienen que realizar estos procesos de búsqueda de una forma más metodológica. Porque independiente, yo sé que es un lugar muy complejo de ver, de periciar y de revisar. Ahí lo estamos viendo en las imágenes y el fiscal lo narra así, que es una zona bastante boscosa, pero no deja de llamar la atención el por qué no la encuentran antes si se supone que ahí habían revisado. Ya supuestamente habían revisado. Mira, ¿cómo Carlos, revisaron? ¿Quién revisó? Esa es otra cosa. Es que mira, cuando uno dice 15 hectáreas es muchísimo terreno, pero cuando uno lo acota al lugar en donde fue encontrada Paulina, es en línea recta a 200 metros de su casa. Gracias. A 200 metros de su casa, vale decir, no era tan lejos, lo más 2 cuadras. 2 cuadras, en donde sin lugar a duda que la búsqueda parte de lo general, desde su casa a lo particular, y probablemente, como dice el alcalde, se pasó muchas veces por esa zona. Entonces es entendible que personas de esa zona, de Los Muermos, tengan dudas. Lo que es la ciencia dirá fidedignamente qué fue lo que ocurrió. Tú ya nos diste algunos pasos o conclusión preliminar del Servicio Médico Legal, pero es súper comprensible las dudas que tiene la comunidad. Germán, ¿sabes qué? Y te lo pregunto a ti, Carlos, también, que tiene que ver con la conversación que nosotros tuvimos con su abuela y también con su abuelastro, de cómo habían sido los días previos a que ella desapareciera. Porque es muy distinto cuando tú ves a un adolescente que está viviendo una depresión, por ejemplo, o que está viviendo constantes crisis de angustia. Por último, quizás uno se lo puede esperar un poco más, siendo que siempre es una tragedia horrible, pero hay un contexto que puede explicar esa decisión. Pero nosotros cuando conversamos con ellos nos dijeron que ella se veía bien, que se veía contenta, que no había tenido ningún conflicto con nadie. Entonces por eso yo comparto lo que partió diciendo Eduardo, que detrás de un suicidio, de un adolescente, de una joven,
creo que también es súper importante indagar, investigar qué es lo que lleva a un joven para tomar esa decisión en estas circunstancias. Sí, es muy grave lo que ocurrió, es lo que tú dices. En el fondo, los abuelos, que son los que vivían con ella directamente, la veían todos los días, tenían una visión de ella. Ella presentaba una personalidad hacia ellos como familia directa. Pero ya sabemos y nos damos cuenta que en su mente ella pensaba otra cosa totalmente diferente. A lo mejor no la demostraba, claro. Y a lo mejor alguna amiga muy cercana o amigo muy cercano podía haber sabido esto, o que sufriera alguna depresión. A lo mejor tenía algún problema y no lo hemos sabido aún, que la lleva a tomar esta lamentable decisión. Entonces sí, la investigación va a tener que demostrar y va a tener que probar el por qué se generó este lamentable desenlace, pero también las dudas son muy razonables, las que generan los vecinos de saber ¿por qué no la encontraron antes? O sea, estamos hablando de Paulina, una muchacha que iba con su ropa tal cual, con botas de goma, y fue y cometió este hecho en ese lugar. Estábamos hablando de policías bomberos con equipamiento, supuestamente bien entrenados, y no pudieron entrar a esa zona o no vieron en esa zona. Entonces, obviamente nos deja las dudas. No es el primer caso que vemos que la policía no encuentra algo en los procesos de búsqueda. Lo hemos visto en muchos casos, y entonces a lo mejor ahí sí hay un patrón que se está repitiendo, y es un patrón que debe mejorar la policía en ese sentido para que esto no ocurra nuevamente. A lo mejor estos 8 días de dolor podía haber sido 1 o 2 días solamente. De hecho, Carlos, tú das en un punto, porque cuando hablamos con la abuela la semana pasada, la señora Mariana nos decía que si hubiera sido un accidente o que si ella hubiese atentado contra su vida, ya la habrían encontrado, que habían peinado absolutamente todo el sector y que no la encontraban, y por eso ella sospechaba de otra persona, de la camioneta famosa, tratando de buscar una explicación de dónde estaba. Claro. Exacto, y además no olvidemos que el teléfono, recuerden que marcó a las 8 de la noche. ¿Se acuerdan que la antena celular lo conecta a las 8 de la noche también? También es una arista que tiene que cerrarse por parte del Ministerio Público para saber si efectivamente eso fue así. O sea, ahora no se cierra la investigación. A lo mejor puede haber sido la data de muerte. No debería, en ningún caso debería cerrarse la investigación. Se encuentra lamentablemente a Paulina fallecida, pero y ya tenemos esta primera hipótesis que ella se quitó la vida, pero el Servicio de Medicina Legal, los carabineros, en este caso el OC9, el Lavocar, y la Fiscalía, que es la que lleva la investigación, el fiscal en este caso, ¿sí? Tienen que cerrar todos estos cabos para que no quede absolutamente ninguna duda. Carlos, cuando empiezan a quedar estas dudas, cuando empiezan los problemas en los procesos de investigación. Pero es que mira, ahí tú en 10 minutos has tocado ya 3 puntos que no terminan de cerrar, de cuadrar investigativamente, que parecen ser extraños. Uno de los tantos temas es el teléfono. Nosotros hablamos con la familia, nos señalaron que ella andaba con el teléfono del abuelo, que el teléfono de ella estaba en la casa, pero resulta que se encontraba con su teléfono. Raro. Te pregunto, ¿las policías no cuentan con alguna especie de radar que detecte señales o solamente pueden confiar en lo que son las antenas de las compañías? Que claro, en la ciudad hay muchísimas y es muy fácil triangular, pero en el campo al parecer ahí había una sola antena y eso lo dificulta mucho más. ¿La policía no tiene equipamiento de ese nivel? ¿No existe? No, por lo que yo entiendo no tienen ese tipo de equipamiento, pero sí podrían haber usado un detector de metales, por ejemplo. Si es un bosque y no hay nada, y hay en algún lugar de esa zona boscosa hay algo metálico como las hebillas, como los broches del pantalón, el mismo teléfono, va a empezar a sonar la alarma. Entonces, si es una zona boscosa y me está dando una alarma un detector de metales, algo hay ahí, voy a revisar y seguramente hubieran usado. Son cosas muy, muy simples, pero muchas veces, vuelvo a insistir, el proceso de búsqueda es el que está fallando a las policías. A lo mejor el entrenamiento que están teniendo no es el adecuado y ya estamos viendo esto como un patrón repetitivo. Claro. Carlos, te mando un abrazo muy grande. Ahora empieza, insisto, una nueva etapa investigativa en la que hay que también descubrir por qué una joven de 17 años, que todo el mundo decía que era una chica alegre, que era una chica feliz, que andaba siempre tirando la talla, termina tomando una determinación como esta. Algo tiene que haber en ese entorno
que la llevó finalmente a tomar esta triste decisión. Un abrazo grande a todos sus seres queridos y a todos quienes apreciaban a Paulina. Con mucho respeto desde el Hola Chile se los mandamos, Juli. Así es, nos sumamos todos a esa condolencia.